Se van sentando, por favor, y continuamos. Bien, interviene a continuación el general don Fernando García Mercadal. Yo también iré al principio activo. Es general auditor del Cuerpo Jurídico Militar en situación de retiro. Es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y máster en Estudios Sociales Aplicados. Desde el punto de vista académico, es académico de número de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía y su actual vicedirector. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y vicepresidente de su sección de Derecho Premial, y es también académico correspondiente de la Real de la Historia. Por sus trabajos ha merecido distintos premios, citaré algunos: Premio Internacional de Protocolo, Premio de Ensayo Carmen de Burgos, Premio Archiduquesa Mónica de Austria, Premio Hidalgos de España y Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina. Es autor de 12 monografías y más de 120 artículos relacionados con la corona española, la semiótica jurídica, las élites sociales del antiguo régimen, el ceremonial del Estado y las instituciones premiales españolas. Imparte clases en la Universidad de Zaragoza, Nebrija y Rey Juan Carlos. Ha merecido diversos reconocimientos, entre ellos las grandes cruces al mérito militar de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Orden al Mérito de la Guardia Civil y de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge. Posee la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica y la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. Asimismo, está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Y no me cabe la menor duda en decir que es la máxima autoridad en derecho premial. Así que cuando quieras. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por la gentileza que tienen de continuar aquí pacientemente después de las brillantes intervenciones de los colegas que me han precedido en la palabra. Como han puntualizado también ellos, yo quiero decirles igualmente que el texto que finalmente, pues, si Dios quiere, verá la luz dentro de unos meses en formato papel, recogerá la totalidad de mi intervención, que hoy voy a acotar en aras también del tiempo y del contenido de las exposiciones de quienes me han precedido en la palabra, para evitar algunos solapamientos que bueno, pues harían mi intervención un poco demasiado premiosa. Si casi siempre hay que exhibir algunas dosis de vanidad al aceptar un premio, no es menos cierto que para rehusarlo hay que dar muestras de un engreimiento muchísimo más acusado y ridículo. François de la Rochefoucauld, el gran escritor francés del siglo XVII, conocido sobre todo por sus máximas, escribió que quien rechaza un elogio es porque, en el fondo, anhela dos. Y eso sin considerar que otras muchas veces, como denuncia el escritor Antonio Muñoz Molina, el premio se lo otorga a sí misma la institución que lo ha convocado al condecorarse de una forma algo parasitaria con el posible prestigio del ganador. El caso es que los honores y condecoraciones han existido siempre, en todas las épocas y en todos los regímenes políticos, con independencia de su particular orientación ideológica, pues el afán de distinción, el esfuerzo por sobresalir, es consustancial al alma humana, aunque en ocasiones este afán trate de disimularse por muy distintos medios. El problema estriba en la falta de precisión conceptual y de técnica jurídica del conjunto normativo bajo el que pretenden cobijarse esas complejas realidades que son los honores, los premios y las recompensas, objeto del derecho premial español, título de esta ponencia. En el siglo XIX, el proceso codificador ignoró por completo la tarea de racionalizar el derecho premial español, que siguió siendo un conjunto atomizado de leyes antiguas sobre la nobleza, al que se fueron añadiendo desordenadamente las normas reguladoras de las distinciones que los sucesivos gobiernos fueron creando, la mayor parte de las veces sin claras cláusulas derogatorias,
originándose de este modo un enorme batiburrillo de diplomas, esmaltes y veneras sobre el cual transcribimos dos testimonios de excepción. El primero es del nuncio Francesco Tiberi, en cuyos despachos regulares con la Santa Sede dejó constancia, en el primer tercio del siglo XIX, con cierta sorna, por cierto, de que los españoles aman excesivamente las condecoraciones y no están contentos si no llevan el pecho repleto de cruces y cintas de variado color. El segundo se debe a la pluma del mariscal de campo José Almirante, quien, refiriéndose a los tratamientos en su célebre Diccionario Militar, cuya primera edición es de 1869, afirmó de modo terminante: «Punto es este que exige pronta y radical reforma. Hemos llegado a mayor ridículo que los italianos y los portugueses». Bueno, 200 años después, la verdad es que las cosas no puede decirse que han cambiado demasiado. A pesar de los dos paréntesis republicanos, nuestro derecho premial, desde un punto de vista objetivo, ha mantenido, grosso modo, una trayectoria persistente en estos dos últimos siglos, caracterizada, para estupor de racionalistas, por la multiplicación sin orden ni concierto de distinciones y condecoraciones de variada índole, traducida en un conjunto sistemático de normas jurídicas cuya ubicación dentro del ordenamiento español resulta problemática debido a la falta de claros principios inspiradores y a la inexistente elaboración previa, como a continuación veremos, de una teoría al caso, concepto, contenido y método. El derecho premial español se encuentra actualmente desubicado en la dogmática jurídica, en una especie de zona de nadie entre los derechos constitucional, civil, penal y administrativo, situándose a veces incluso extramuros de los estudios jurídicos, y la propia denominación de derecho premial, cuando se utiliza, no se refiere de modo unívoco a los mismos conceptos, no habiendo obtenido todavía el pleno reconocimiento de la literatura científica. Ni siquiera la expresión derecho premial figura en el diccionario panhispánico del español jurídico, aunque sí la del procedimiento administrativo penal. Y me siento muy honrado de decir que la referencia que este diccionario panhispánico recoge, y esto lo comprobé ayer, no lo sabía hasta ahora, es un trabajo del que soy autor. Y hemos de reconocer también que, no obstante esta situación, jueces y tribunales han empezado a hacer un reciente uso de esta expresión derecho premial en algunas de sus sentencias. Bueno, podemos decir que el derecho premial podemos contemplarlo con una mirada híbrida que abarca tanto los aspectos normativos y de derecho positivo como los doctrinales y dogmáticos. Examinada a rasgos generales la evolución histórica de la normativa premial española, que no la he examinado, la pondremos en su momento por escrito, corresponde ahora abordar esta última cuestión más doctrinal y dogmática. Y ya hemos dicho que los escasos intentos por elaborar una teoría general al respecto se ha hecho desde tres perspectivas jurídicas diferentes: la penal, la administrativa y la iuscivilista. La penal, en la medida en que el concepto de sanción comprende tanto el premio como el castigo, tanto la sanción represiva como la sanción preventiva. La administrativa, porque la actividad honorífica del Estado está inserta en la organización de las administraciones públicas y, por tanto, sujeta al derecho administrativo. Y la civilista, dado que el régimen de sucesión excepcional de los títulos de nobleza como nomen juris está regulado por el derecho privado, y los pleitos sobre el mejor derecho de los mismos se sustancian ante el orden jurisdiccional civil. Bueno, no voy, ya lo he dicho en otro lugar, a exponer aquí los precursores del derecho premial, sobre todo extranjeros, a lo largo del siglo XIX. Y voy a resumirlo todo de manera muy drástica, si me permiten la expresión, para señalarles que los dos juristas europeos, de la Europa continental, porque el Reino Unido en este asunto de los honores y distinciones y del ceremonial del Estado tiene una trayectoria muy singular y al margen del derecho continental, los dos juristas que se han ocupado con mayor acierto del derecho premial en el siglo XX son dos juristas de confesada convicciones republicanas y militancia socialista.
Y me gusta subrayar este hecho porque yo creo que debemos de huir de un estereotipo de asociar el derecho premial con una visión arqueológica del derecho, con una visión conservadora del derecho. Estos juristas son un español, el gran profesor, catedrático y político Luis Jiménez de Asúa, y un jurista italiano, mucho más próximo a nosotros en el tiempo, que se ha citado aquí también esta tarde, que además ha tenido influencia en los escasos escritores que se han ocupado también de estas cuestiones en los años más recientes, que es Norberto Bobbio, los dos republicanos y los dos socialistas. El trabajo de Jiménez de Asúa es un trabajo que para mí constituyó una grandísima sorpresa descubrirlo en un ejemplar de la revista de Legislación y Jurisprudencia en los sótanos, me acuerdo, repletos de polvo de la Facultad de Derecho de Zaragoza. Está fechado el año 1913 y 1914, pues se publicó en dos entregas y tiene como título La recompensa como prevención general, el derecho premial. Utiliza la palabra derecho premial en la propia denominación del título de su trabajo. Curiosamente, los recopiladores más recientes, en los años de la transición, creo recordar, de la obra completa de Jiménez de Asúa, omiten este artículo que para mí tiene una importancia decisiva. Y el otro trabajo importantísimo pues es el de Norberto Bobbio, con su teoría, y aquí también expuesta por el profesor Amadeo Rey, que verdaderamente lo que viene a decir es que efectivamente el derecho no solamente debe de impulsar acciones represivas, sino que debe sobre todo estimular mediante lo que llama acciones o técnicas de alentamiento las conductas virtuosas y recompensar con ello los méritos de los ciudadanos. Además de la obra de Jiménez de Asúa, que naturalmente fue un penalista y bueno, hubo luego unos otros posteriores en el tiempo a él que también se hicieron eco de la idea, pero de manera mucho más tangencial e indirecta, del derecho premial. Entre los administrativistas es un lugar común el considerar al prócer aragonés vamos a ver, perdón, que se me ha olvidado el número, Luis Jordana de Pozas, el verdadero formulador en España de la actividad administrativa honorífica. Pero curiosamente esta base fundacional de la actividad de fomento honorífica que todo el mundo reconoce como la autoría de este autor que he mencionado, de Jordana de Pozas, es un trabajo brevísimo de 14 páginas. Yo cuando también fui a la revista de Estudios Políticos del año 1949 en el que se publica, me quedé muy sorprendido. Es verdad que es un trabajo con mucha sustancia, muy intenso, con muchas reflexiones de gran calado, ¿no? Y después los administrativistas, pues lo cierto es que se han ocupado, casi todos ellos, los tratados de derecho administrativo, desde el famoso tratado de Fernando Garrido Falla, pasando por obras de Luis Cases Pallares, Mariano Bayana de Alcázar, Martín López Muñiz, el catedrático Luis Morel, pues de estas cuestiones, pero en realidad podemos decir que el aprecio de los administrativistas españoles por el derecho premial no es excesivo. No es excesivo. Hay un trabajo del profesor Juan Cruz Allí referido a la actividad premial muy interesante del año 2000. Hay un trabajo sobre la administración y el derecho al honor del profesor de la Universidad de Zaragoza, José Luis Bermejo Latre, a quien tendremos el honor de poder escuchar todos en este mismo salón pasado mañana. Y luego hay 3 trabajos más recientes en el tiempo, en esta visión administrativista, el del profesor Manuel Izubelloso, El régimen jurídico de los premios concedidos por las administraciones públicas, otro coincidente con el mismo título de Ramón Barba Sánchez, y por último otro trabajo muy interesante que se llama
El trabajo es un libro, Premios Culturales Públicos, de Juan David de la Torre Sotoca, a quien pudimos escuchar también poco antes de la pandemia en la sección de Derecho Premial de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bien, la noción de premio y recompensa, además de abordarse desde esta perspectiva estrictamente jurídica, también puede contemplarse desde otros parámetros, no estrictamente relacionados con las ciencias jurídicas, como es el caso de los planteamientos filosóficos, políticos, morales, sociológicos, pedagógicos y psicológicos. No debe olvidarse que los premios se han extendido a todos los ámbitos de las relaciones humanas, desde las asociadas al ámbito más familiar y doméstico, pasando por las institucionales, organizacionales, educativas, laborales y culturales, sin olvidar las deportivas, importantísimas. En todos los casos, la motivación subyacente es la misma: estimular los comportamientos y méritos socialmente valiosos y las conductas virtuosas y, al mismo tiempo, legitimar determinados discursos de los poderes públicos que los conceden. Bien, el asunto del mérito y de los premios sigue concitando discusiones febriles cuando se trata de situarlos dentro de las teorías de la justicia, especialmente aquellas de cuño igualitario. La meritocracia tiene actualmente mala prensa. Salvo en el ámbito laboral y empresarial, donde las recompensas organizacionales no monetarias, tales como felicitaciones, promociones, expresiones de elogio o crítica constructiva, reconocimiento público en reuniones de trabajo o en los boletines internos de las compañías y otros beneficios en especie, son valoradas mayoritariamente como poderosos incentivos para mejorar la satisfacción de los empleados, en el debate cultural y metapolítico, particularmente en las investigaciones sobre la desigualdad y la movilidad y estratificación social, el mérito personal, entendido como la conducta que convierte a una persona en digna de un premio, viene siendo objeto de fuertes críticas desde hace unas décadas, críticas que se han agudizado con motivo de la actual situación de crisis sistémica, económica y sanitaria. Así, por poner solo dos ejemplos, en su último libro, La tiranía del mérito, el filósofo político y profesor norteamericano Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias, sostiene que la meritocracia tiene un efecto acumulativo generando desigualdad y descontento. Y en el ámbito escolar y universitario, los premios hace tiempo que son cuestionados por los pedagogos de salón como recursos para mejorar la respuesta educativa. Esta situación es bastante paradójica, pues contrasta fuertemente con el número absolutamente desorbitado de distinciones oficiales que hay en España. Luego volveremos sobre la cuestión. Con la concesión indiscriminada de condecoraciones en masa y con la eclosión de galardones de todo tipo, promovidos tanto por los poderes públicos como por la iniciativa privada, particularmente por el llamado tercer sector y la industria cultural. Si los ciudadanos son condecorados por decenas de miles el mismo día y por los mismos motivos las condecoraciones se banalizan, pues en realidad al premiarse a todos no se está premiando a nadie. Hay incluso un nombre para este efecto en las ciencias sociales, llamado el efecto Dodo. La inspiración para el nombre viene de una escena del capítulo 3 de la novela Alicia en el País de las Maravillas, que vio la luz en 1865, en la que Alicia, tras observar una desorganizada carrera entre muchos animales, le pregunta al dodo, el mítico y simpático pájaro extinguido, quién ha llegado primero a la meta. El dodo le contesta: todos ganaron y todos deben recibir premios. El dodo hace que Alicia les dé a todos los animales participantes como premio unos dulces que tiene en el bolsillo, y como ella también se merece uno, el dodo le pide a Alicia que le regale su propio dedal y acto seguido se lo devuelve como premio. Pensemos en los actuales premios al cine, la música y el sector multimedia. Hay tantos que es casi imposible que un artista o un creativo no reciba algunos, varios o muchos a lo largo de su vida. Premios a tutiplén, convertidos en los últimos años muchas veces en descarados altavoces publicitarios de sus promotores y en la escenificación más mediática de la maquinaria de propaganda en favor de la corrección política o de la cultura de la cancelación. Como ocurre en la educación, la abundancia de premios provoca saturación y acaban perdiendo su posible efecto benefactor. Los premios no han de aplicarse a actividades habituales, exigibles al común, que se espera se ejecuten de manera ordinaria o desinteresada, tal es el caso de las tareas profesionales y domésticas o realizadas por razones de vínculos familiares o de buena vecindad.
Hay que procurar que los premios tengan proyección y resonancia social, lo que refuerza sus efectos ejemplarizantes. Han de ser otorgados a muy corto plazo, del hecho o conducta premiados, pues una demora excesiva dificulta la necesaria vinculación entre causa y efecto. Y han de ser de carácter intangible, para evitar que sean las ventajas materiales lo más deseable. Afortunadamente, los intercambios en nuestra vida de relación no tienen siempre una motivación económica y las compensaciones simbólicas siguen teniendo mucha aceptación en la mayoría de las personas. Los trabajos del movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales, cuyo maestro es precisamente el francés sociólogo Marcel Mauss, con su famoso ensayo sobre el don, cuestionan la axiomática del interés, según la cual el cálculo económico de los individuos sería el verdadero motor de la vida social. Este planteamiento está hoy más vigente que nunca si tenemos en cuenta que el discurso hegemónico se ha propuesto, son palabras de Michael Onfray, librar una guerra total contra la naturaleza para que todo, absolutamente todo, se convierta en artefacto, producto, objeto, cosa, artificio o utensilio, en otras palabras, para que todo tenga un valor de mercado. Hemos visto que sobre la actividad honorífica de los poderes públicos existen en España valiosas aportaciones desde la perspectiva del derecho penal, del derecho administrativo y del derecho civil y en menor medida de la filosofía del derecho, con algunos discípulos de Norberto Bobbio. Existen también numerosos y variados debates sobre la idea de mérito a rebufo de los planteamientos antagónicos de la teoría de la justicia como equidad de Jan Rawls y las posiciones comunitaristas de Michael Bolser. Pero estos debates no están conectados directamente con la acción premial del Estado. Falta, por tanto, construir en nuestro país un marco conceptual y empírico para el estudio de las percepciones y preferencias meritocráticas en relación con los premios y condecoraciones otorgados por las administraciones públicas. Para ello es preciso poner en relación directa los estudios doctrinales y normativos sobre las órdenes y condecoraciones con las grandes reflexiones acerca de las nociones de mérito, igualdad y recompensa. Foros como este seminario sobre derecho premial nos brindan la oportunidad de ir avanzando en el camino. Tras la idea de mérito se esconde siempre una noción particular de lo que resulta valioso para la sociedad. Ello implica que una acción valerosa, unos servicios extraordinarios o una conducta virtuosa, generadores de consecuencias socialmente relevantes, son meritorios solamente en relación con un determinado orden de prioridades. Una de estas prioridades gira en torno al mérito como criterio distributivo y a la meritocracia como regla de jerarquización social. Quienes adoptan una perspectiva radicalmente antimeritocrática estiman que nadie merece su lugar inicial en la sociedad y, por lo tanto, los factores contingentes no pueden tener incidencia distributiva. El mérito, afirman, debe mucho al azar, por lo que no siempre es legítimo decir que alguien merece lo que dice merecer y las recompensas al mérito carecerían de medición objetiva. Pero, desde nuestro punto de vista, la cuestión es mucho más compleja y hay que profundizar mucho más en la determinación de las bases del mérito y de la necesidad del reconocimiento social. Si bien no puede haber en este ámbito igualdad de resultados, sí puede haber en una sociedad democrática igualdad de oportunidades para obtener un reconocimiento público al mérito personal, siendo esta aspiración, nos lo dice la experiencia, transversal y común a todas las clases sociales. Ya lo expuso con muy sensatas palabras hace más de 2 siglos el canónigo don Pedro Inguanzo en un animado debate parlamentario de las Cortes de Cádiz. La igualdad no consiste en que todos tengamos iguales goces y distinciones, sino en que todos podamos aspirar a ellos. Tras lo dicho, podemos definir el derecho premial como aquella rama del derecho que trata de los honores y recompensas otorgados por el llamado sector público, que comprende las entidades y organismos señalados en el artículo 2 de la Ley 40 del año 2015 de régimen jurídico del sector público, ya sea en un título dinástico o nobiliario, el ingreso en una orden de mérito, una condecoración civil o militar, una simple medalla, uno de los muy variados premios sectoriales, como los culturales, llamados premios nacionales, u otras distinciones atípicas, aunque ciertamente la concesión de condecoraciones civiles constituye, desde el punto de vista estadístico, su parte más importante. En todos ellos se produce un reconocimiento público a través de una administración de una trayectoria profesional o una actividad ya pasada, sin entablarse relación jurídica previa alguna entre la autoridad concedente y el galardonado.
Además, el potencial galardonado con una distinción no presta su consentimiento al contenido de la resolución administrativa de concesión, sin perjuicio de que, una vez conocida, puede rechazarla. En cuanto a manifestación de la actividad administrativa, lógicamente, la concesión de premios y distinciones oficiales queda sujeta al principio de legalidad y al Estado de Derecho. Desde otro punto de vista, podría decirse que el derecho premial, por oposición al derecho penal, es el que regula no la imposición de penas, sino la concesión de recompensas. Existe un cierto paralelismo entre los binomios delito-pena y mérito-recompensa, que tiene relevancia jurídica en manifestaciones como la tipicidad, puesto que si para la imposición de una pena se exige la previa tipificación legal de una conducta, también para el otorgamiento de una recompensa existe una tipificación, véase el reglamento de cualquier condecoración, siquiera sea concisa, de los méritos exigibles para poder ser acreedores de ella. El objeto del derecho premial es distinto del de la falerística, por cuanto ésta se centra en el estudio, inventario, catalogación y coleccionismo de las preseas o insignias que representan las condecoraciones, mientras que aquel, el derecho premial, se ocupa del acto jurídico que entraña su concesión o revocación en su caso y sus efectos. En términos semióticos puede decirse que el objeto de la falerística se centra más en los significantes o soportes simbólicos y emblemáticos de las condecoraciones que en el significado o contenido mental, cultural o ideológico que proyectan. Se trata, por tanto, de disciplinas distintas, aunque con conocimientos interrelacionados que han de resultar forzosamente provechosos para los cultivadores de ambas. Voy a dedicar esta última parte de mi exposición a exponer algunas medidas urgentes para una deseable y pronta armonización del derecho premial español que posiblemente algunos de ustedes ya me hayan oído en alguna otra ocasión exponer y que además hemos elaborado en torno a ellas pues, algunos debates en la precisamente sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Me permito ahora, de alguna manera, resumirles brevemente. Los criterios sobre el ingreso o promoción en las Reales Órdenes y la concesión de condecoraciones acordados por el Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de julio de 1973, acuerdo que está formalmente vigente, supusieron en su momento un intento de armonizar las disposiciones premiales hasta el momento vigentes. Sin embargo, el tiempo transcurrido y los cambios experimentados en la sociedad española hacen necesaria una nueva regulación que habrá de tener particularmente presente la condición de fons honorum que la Constitución de 1978 atribuye de forma expresa a la Corona en su artículo 62F, al señalar que corresponde a Su Majestad el Rey conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Para preservar este importante papel de la Corona como guardián de los honores y distinciones del Estado, debería impulsarse la aprobación de una ley o real decreto sobre órdenes y condecoraciones civiles del Reino de España, entendiendo por tales aquellas cuyos expedientes de ingreso, promoción o concesión se tramitan por los diferentes órganos del sector público, cuyo contenido debería abarcar al menos los aspectos siguientes. El ingreso o promoción en las órdenes y la concesión de condecoraciones civiles tendrá carácter graciable y puramente honorífico, debiendo suprimirse en consecuencia las todavía pocas distinciones subsistentes vinculadas a la asignación de recursos públicos conocidas como condecoraciones pensionadas. Su Majestad el Rey ostentará el título de Gran Maestre de todas las Reales Órdenes y Condecoraciones españolas. La creación de nuevas órdenes y condecoraciones civiles o la modificación de las existentes requerirá su aprobación mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros o, en su caso, mediante el procedimiento establecido de conformidad con la norma creadora. El ingreso o promoción en las órdenes y la concesión de condecoraciones civiles serán conferidos por Su Majestad el Rey en los grados de collar y de gran cruz previa deliberación del Consejo de Ministros y en su nombre por lo que se refiere a las restantes categorías. No se concederá distinción alguna sin la tramitación previa del pertinente expediente en el que deberán figurar los méritos y circunstancias que concurren en los candidatos propuestos y la documentación acreditativa de tales extremos. Debe abordarse una simplificación de nuestro sistema de distinciones honoríficas, reduciendo el elevado número de órdenes y condecoraciones civiles actualmente existente, manteniendo las más antiguas y prestigiosas, de modo que los méritos o conductas dignos de reconocimiento, sea cual sea el ámbito en el que se produzcan, no queden sin recompensa.
En este proceso de racionalización deberían conservarse, en nuestra opinión, las órdenes del Toisón de Oro, Carlos III, Isabel Católica, Mérito Agrícola, Alfonso X el Sabio, San Raimundo de Peñafort, Sanidad, Mérito Deportivo y Medalla del Trabajo, y pocas más. Siguiendo la propuesta formulada por la sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, se cancelarían 27 de las 47 distinciones civiles españolas actualmente existentes, que dependen de la Administración General del Estado, sin contar todas las autonómicas, aproximándonos de este modo, muy tímidamente, al número de condecoraciones civiles que tienen los principales países de nuestro entorno, muchísimo más reducido. En función de la disposición que proponemos, la Orden del Mérito Civil se configuraría en el nuevo marco normativo como la distinción nacional, que aglutinando a todas las existentes de similares fines, se destina a premiar con carácter general, no vinculado a un sector de actuación específico, a los ciudadanos españoles y extranjeros que se hayan distinguido por sus virtudes cívicas y servicios eminentes a España. Se convertiría de este modo en la gran orden nacional, laica y democrática, si se me permite la expresión, siguiendo el ejemplo francés del general de Gaulle, que canceló en 1963 13 condecoraciones ministeriales a fin de reforzar el crédito de la Legión de Honor. Muchos de los grados o categorías inferiores de las órdenes están inéditos o se conceden muy ocasionalmente, como la Cruz de Plata y la Medalla de la Real Orden de Isabel la Católica o las medallas de bronce al mérito en el trabajo o de la Real Orden al mérito deportivo. Algunas personas tienen la falsa idea de que estas categorías más modestas son una especie de premio de consolación y por eso están infravaloradas. Si se reforzara el sentimiento de pertenencia común a una misma orden de todos los caballeros y damas distinguidos con ella, con independencia de su grado o categoría, muy posiblemente esta equivocada percepción podría revertirse. Resulta absolutamente contrario a los principios que deberían inspirar un derecho premial bien gestionado y aplicado la concesión indiscriminada de condecoraciones en masa, genéricas o a colectivos anónimos, como el disparatado otorgamiento de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de noviembre de 2011, a todos los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, a la carrera fiscal, a la abogacía del Estado, a los secretarios judiciales y a todos los cuerpos del servicio de la Administración de Justicia. O sea, fueron de una tacada, en un mismo día, en una misma resolución, condecorados decenas de miles de españoles que verdaderamente en una decisión que yo no sé a quién se le ocurrió, pero verdaderamente en mal momento llegó esto al Boletín Oficial del Estado. O, por poner un ejemplo más próximo en el tiempo, la concesión de la Gran Cruz del 2 de mayo, de la que fueron objeto 650.000 niños madrileños por el Gobierno de la Comunidad de Madrid mediante decreto de 54 de 2021 por su excepcional comportamiento durante la pandemia. Mis hijos recibieron, como muchos otros niños, pues un diploma nominal, ojo, nominal, con esta Gran Cruz, cuyo reglamento vigente, en su artículo 4 o 6, no me acuerdo en este momento, dice expresamente que tendrá el tratamiento vitalicio de Excelentísimo Señor. Esto es otro disparate. La señora presidenta de la comunidad, desde luego, está bastante mal asesorada en estas cuestiones. Al no existir memoria administrativa alguna que recuerde, tramite y haga un seguimiento de las diferentes candidatos, méritos y concesiones, resulta bastante habitual que se otorguen distinciones muy dispares para iguales circunstancias y merecimientos y que los diferentes grados o categorías de las reales órdenes y condecoraciones civiles se asignen según criterios mostrencos que no aprueban el más elemental test de razonabilidad. Para poner remedio a esta situación, el actual registro de órdenes y condecoraciones dependiente del Ministerio de la Presidencia, se sustituiría por una única Cancillería de títulos reales, órdenes y condecoraciones dependiente del mismo departamento, presidida por un delegado regio que, contando con los pertinentes asesores, coordinase todas las propuestas de concesión, asumiendo el papel de organismo de referencia en todas estas cuestiones e impulsando una labor cultural y de divulgación que juzgamos muy necesaria, como es el caso de la Gran Cancillería de la Legión de Honor en Francia o de la Cancillería Central de las Órdenes de Caballería en el Reino Unido. El ingreso o promoción en las órdenes y la concesión de condecoraciones civiles tendría lugar 2 veces al año, en junio y diciembre, coincidiendo con los aniversarios de la proclamación de Su Majestad el Rey y de la aprobación de la Constitución española. Quedarían exceptuados de esta limitación las distinciones otorgadas con ocasión de las visitas oficiales del Estado y otras circunstancias excepcionales.
Si excluimos las recompensas militares y de la Guardia Civil que se imponen en determinadas fechas señaladas en todas las unidades y acuartelamientos en el transcurso de una ceremonia sobria pero muy emotiva, la mayoría de las distinciones civiles acostumbran a despacharse de modo oficinesco, donde la eficacia de los actos de consagración ha sido sustituida por la asepsia burocrática de la publicación de la resolución, en el mejor de los casos, en el Boletín Oficial del Estado, o el simple traslado de la misma al premiado mediante un desaguado escrito administrativo, acompañado a veces de un título o diploma estampados muy pobremente o con dudoso gusto. Por ello, tal ingreso, promoción o concesión requieren un acto formal de investidura en un marco adecuado y unas condiciones de solemnidad y gravedad institucional que permitan transformar a las personas consagradas en los términos apuntados por el gran sociólogo Pierre Bourdieu. Debería de publicarse todas las concesiones en todos los grados y categorías de todas las órdenes civiles en la publicación en el Boletín Oficial del Estado, a efecto de dar cumplimiento pues, a las exigencias de transparencia, que es uno de los principios rectores que deben inspirar la actuación de todas las administraciones públicas. Sería, asimismo, muy conveniente conciliar las normas territoriales en materia de honores y distinciones y corregir el actual panorama un tanto folclórico de premios y distinciones autonómicos y municipales, con denominaciones y diseños extravagantes, tratamientos desiguales para cargos homónimos y de idéntico rango, a través de una disposición que estableciese unas pautas orientativas y unificadoras que bien pudiera ser una de las leyes armonizadoras que contempla el propio artículo 150 de la Constitución, respetándose, sí, el derecho de autorregulación o autotutela en estas cuestiones, porque, como saben ustedes, no existe una reserva expresa en favor del Estado en materia premial. Esta ley no solo reforzaría el principio de plenitud de nuestro entramado institucional, sino que podría imponer también algunos límites a la innovación premial de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como por ejemplo la creación de nuevas órdenes de mérito cuyo maestrazgo el derecho histórico atribuye en exclusiva a Su Majestad el Rey. Pero sobre todo contribuiría a fomentar el aprecio ciudadano por unos símbolos que son de todos, por encima de partidos e ideologías. No olvidemos que el ceremonial y los premios constituyen un estimable factor aglutinador y ordenador de la convivencia, muy especialmente en una sociedad tan desvertebrada como la nuestra. La concesión de órdenes y condecoraciones civiles, militares, son una cuestión de Estado, no una cuestión del gobierno o del inquilino que en ese momento esté habitando la Moncloa. Obviamente, la reforma apuntada, por su ambición y complejidad, no debe iniciarse de modo irreflexivo y precipitado, para lo cual consideramos que resultaría muy conveniente la creación de una comisión interministerial tutelada directamente por la Presidencia del Gobierno, en la que deberían formar parte, junto a representantes de los ministerios más directamente afectados y de organismos y corporaciones competentes en la materia, algunos estudiosos o juristas especializados. Las órdenes, voy terminando, y condecoraciones son una constante histórica y existen en todos los países del mundo, monárquicos o republicanos. Encarnan una modalidad de embellecimiento personal dotada de un halo de legitimación más evidente cuanto más acertada sea su concesión y más implicado esté el interés general. Embellecimiento adornado con frecuencia de formalismos muy sugerentes que redime a las diferentes administraciones de sus imperativos más antipáticos y desmedidos, merced a una liturgia que no grava las arcas del Estado y que, en cambio, en el fondo a casi nadie disgusta y muchos codician secretamente. Qué mundo tan fascinante que forma parte por derecho propio de nuestro acervo moral e intelectual, de nuestro patrimonio jurídico y artístico y de nuestra herencia más verdadera e irrenunciable. Hagamos todos, por favor, el esfuerzo de no permitir que este patrimonio se diluya o se extinga. Muchas gracias. Podemos tener 2 o 3 minutos para alguna pregunta o alguna cuestión que quieran plantear. Bien, pues terminamos las sesiones de hoy. Muchas gracias.